Bien, entonces revisamos que las cárceles también son un elemento importante a tomar en consideración. Vamos a revisar algo de estos apartados ideológicos. El apartado ideológico del Estado está conformado por diversas instituciones, como la familia, la religión, instituciones educativas, jurídicas, medios de comunicación, culturales y demás. Estas instancias existen en su mayoría en el ámbito privado. Si hablamos de apartados ideológicos, en su mayoría están en el ámbito privado. Dentro de esta consideración, entonces, aunque algunas pueden ser públicas, como la educación o los medios de comunicación, en este caso, entonces los apartados son principalmente de cuestiones de posturas ideológicas. Mientras los aparatos represivos del Estado, como las Fuerzas Armadas o la policía, operan a través del uso de la fuerza, los aparatos ideológicos lo hacen mediante la persuasión. Por ejemplo, vamos a poner algunos para tener en cuenta que nos referimos como apartados ideológicos. Puede ser familia, instituciones religiosas, pueden ser sindicatos de cuestiones informativas, pueden ser obviamente también en cuestiones públicas, la educación que vamos a ver el día de hoy, los medios de comunicación. Además de tener organismos, el Estado, todo Estado, para reprimir, por ejemplo, cuando usted ha hecho algo mal, también hay elementos que persuaden. Los aparatos ideológicos del Estado constituyen discursos que se reproducen constantemente mediante valores, principios, creencias, que promueven un determinado orden. Así reprimen también, pero no de forma física, sino simbólica. Entonces, los aparatos ideológicos son discursos principalmente que se reproducen mediante valores, principios, creencias. El orden que promueven y defienden corresponden al que impone la clase dominante que mantiene el poder en el Estado y necesita ir modelando a la sociedad para preservar sus intereses en cuestiones ideológicas. Por ejemplo, los valores propiamente de las personas ecuatorianas, de los principios, cuáles son sus creencias. Hay que fomentar estos elementos ideológicos que permiten sobre todo estos discursos, sobre todo alcanzar orden. Este poder se basa en que los seres humanos no constituyen solo su pensamiento, lo hacen a través del influjo que reciben de estos aparatos ideológicos del Estado, la iglesia, la escuela, el partido político. Todos estos elementos son importantes. Por ejemplo, poniendo un ejemplo concreto, cada uno de los partidos políticos que estuvieron para la presidencia y cada uno de los candidatos conforma una ideología concreta, una perspectiva concreta, una idea puntual.
Por lo tanto, representante ganador a la presidencia tiene un aparato ideológico, una visión de la educación, una perspectiva que va a ir plasmando en su gobierno. Propiamente esos son los aparatos ideológicos, esos elementos que se van plasmando, esos elementos que van incidiendo en la mentalidad de las personas. Entonces, esa perspectiva es sumamente importante, sumamente relevante. ¿Alguna duda, inquietud? Bien, vamos entonces con el siguiente tema. Ese sería en cuanto a los apartados ideológicos. No se olviden, un apartado ideológico también quiere o busca orden, pero no de la misma manera como lo hace las Fuerzas Armadas, como lo haría los tribunales de justicia, sino que a través de la ideología del pensamiento que influye directamente en las personas. Los modelos políticos son sumamente importantes. Vamos con el siguiente tema del día de hoy, que es propiamente la educación. La educación es un servicio público y un derecho humano fundamental garantizado por el Estado. El nivel de desarrollo de un país se mide por su nivel educativo. ¿Qué tanto las personas, además del acceso, hay dos elementos o dos factores que se miden? Uno, el acceso y otro, la calidad educativa. Esos dos elementos son fundamentales. La educación es un área de desarrollo estratégico, tanto a nivel personal como social. No es solo para nosotros, es para la sociedad en general. Las personas pueden adquirir conocimientos y habilidades. La educación entonces es un servicio y un derecho humano fundamental. No se olvide tomar en cuenta esto que se está planteando aquí. Está en la Constitución de 2008 entre el artículo 26 y 29, donde realmente se va enmarcando que la educación es lo que nos mide como nivel dentro de la escala, por decirlo así, para considerar que es un país que va desarrollándose. Un país desarrollado es aquel que invierte más en educación, pero la educación no debe ser solo acceso. Dentro de lo último que hemos podido ver en el gobierno, los últimos gobiernos han dado mayormente acceso, pero falta todavía mucho más en el impulso hacia la calidad, que se ha venido dando, pero que todavía falta. La Constitución de 2008 garantiza la gratuidad de la educación. Esto es importante no olvidarse. Garantiza la gratuidad de la educación para facilitar su acceso universal, el acceso universal a la educación. Establece el respeto a la diversidad cultural y a la educación en el idioma de los pueblos y nacionalidades indígenas. La educación multicultural bilingüe. Dos elementos que no podemos olvidarnos que están en la Constitución y se relacionan con la educación. No es, como les digo, y esto no olvidarse, no es solo acceso, sino sobre todo calidad educativa lo que se debe alcanzar. Es un proceso. No es que del 2008 acá vamos a alcanzar rápidamente el acceso y la calidad. Es un proceso largo que tiene que ir cada vez más fomentándose a través de la capacitación, a través de la educación de los mismos docentes. La educación en general, y ya tomando en cuenta la educación liberadora, como veíamos en filosofía, si recuerdan, la educación liberadora se trata de una forma de entender la educación y es lo que debemos pensar en la actualidad. Este pensamiento de la ciudadanía, de los conceptos que están dentro de la Constitución del Ecuador, están muy enmarcados dentro de las nuevas propuestas, bueno, ni tan nuevas en realidad, pero las propuestas del pensamiento filosófico. ¿Qué quiere decir eso? Principalmente que tienen un sustento estas perspectivas de la Constitución y están ligadas a la educación como aquella que libera. La educación es un servicio público y un derecho humano. Entonces, es fundamental que todos los pueblos se eduquen.
¿Cuál creen ustedes que es el valor de educarse? ¿Por qué educarse? ¿Para qué nos educamos? ¿Para qué vamos a la escuela, al colegio? ¿Qué me dicen? A ver, vamos viendo entonces, yo les pregunto. ¿Qué me dice Tatiana? Dígame, Licen, ¿Qué opina usted? ¿Cuál es el valor de educarse? ¿Por qué nos educamos? ¿Por qué? para ser alguien más adelante, tal vez alguien importante y salir nosotros adelante por sí mismo. ¿No es usted importante ya? Ah, sí, pero aún más. Pero quiere ser más importante, digamos. Bueno, aquí vamos a tomar en cuenta un punto. Y aquí es algo que siempre tenemos nosotros en mente. ¿Para qué nos educamos? Para ser alguien en la vida, a veces nos dicen. Pero nosotros ya somos alguien. Somos importantes. ¿Cuál es el objetivo de educarnos? ¿Alguien más otra opinión? Opinen, jóvenes. ¿Por qué vienen a la escuela y al colegio? ¿Por qué razón? Para tener más conocimiento. Para obtener más conocimiento, pero el conocimiento está en el Internet. ¿O no le parece? ¿Alguien más otra opinión? ¿Para qué vienen? ¿Se ha preguntado alguna vez? No me dirán porque mi mamá me manda, que mi mamá me prende la computadora y yo tengo que estar aquí conectado. ¿Por qué educarnos? ¿Cuál es la razón de educarse? ¿Qué dicen? Opinen. Si no se han preguntado eso, ¿por qué venimos a clase? Para tener más conocimiento. Pero como les digo, mucho del conocimiento ustedes lo obtienen desde el Internet, de este proceso. ¿Por qué venir a la escuela? Porque la educación es un proceso importante. ¿Por qué es importante? Bueno, es lo que debemos evitar, es de eso que vemos en la imagen, pero ¿por qué es importante estar aquí dentro de la clase, aportar, comunicar, opinar? ¿Por qué educarnos? Sobre todo en este sistema formal de educación, que es el colegio, la escuela y la universidad. ¿Qué será? ¿Cuál será? El valor propio de la educación, del educarse. Ideas, opiniones, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Qué creen? No sabemos. ¿Por qué nos educamos? Así nos dijeron y aquí estoy porque ya me dijeron. Bueno, vamos a analizar esto. Les dejo esa pregunta. ¿Por qué educarse? ¿Por qué nos educamos? Vamos a continuar con esta perspectiva para no desviarnos tanto, pero es importante que piensen sobre esto. Es sumamente importante. Si no le damos sentido a las cosas que hacemos, no podemos esperar que las cosas por sí mismas tengan sentido. No podemos esperar que nos den el sentido. Las cosas que ustedes hacen deben tener sentido porque ustedes le dan el sentido. Bueno, vamos con esto. Segundo punto, los medios de comunicación. La comunicación es una actividad básica en el ser humano. Si no, no estaríamos aquí en clase, ustedes escuchando, yo hablando en lo posible, ustedes opinando. Cuando opinan, vamos generando un diálogo y un intercambio de ideas. La comunicación es un derecho que tenemos a expresarnos libremente. Y es una de las perspectivas de la democracia. ¿Cuál es una de las visiones principales de la democracia? La comunicación debe ser libre, debe ser libremente expresada, debe ser un criterio
libre, amplio. Entonces, esa es la consideración cuando hablamos directamente de la comunicación. No es simplemente tener medios de comunicación, sino principalmente tener la posibilidad de opinar, de dialogar. Cuando hablamos de los medios de comunicación, necesariamente debemos recurrir a la imprenta del siglo XV de Johannes Gutenberg. ¿Por qué razón? La imprenta permitió generar el libre acceso de forma masiva. En una primera instancia, lo primero que se fotocopió fue la Biblia. Gracias a los protestantes, la Biblia en alemán. Esta consideración permite que las personas puedan tener un acceso mucho más eficiente. Los medios de comunicación son instrumentos que facilitan la comunicación. Estos medios que tenemos, que vemos en la imagen, televisión, radio, ahora las redes sociales, son medios que nos permitan, sobre todo, facilitar esta comunicación. Y es gracias, creo yo, a este implemento, que no es obviamente una invención nueva. Ya vimos en los chinos que los chinos habían inventado ya estos elementos de la imprenta. Uno de los elementos fundamentales, el periódico. El periódico, el primero de ellos, si bien existió desde el siglo XVII, solamente comenzó a circular de manera masiva en el siglo XIX. Tenemos la televisión también como medio importante y sobre todo las redes sociales, que es en lo que estamos hoy en día. A través de los medios de comunicación se transmite información sobre acontecimientos políticos, económicos. Deben haber visto en lo posible los TikToks de los candidatos a la presidencia, deben haber estado al tanto de los sucesos en cuanto a estas perspectivas, pero dense cuenta cómo llegan a las personas. La gente que está detrás de una campaña sabe qué es lo que ustedes comúnmente, nosotros, en general la sociedad, estamos al tanto, es decir, qué vemos, qué observamos, qué compramos, qué analizamos. Entonces, todos estos medios de comunicación también interceden en nuestras decisiones y en la toma de decisiones. La información se transmite. Cuando la información se transmite una ideología, un pensamiento, un valor, una política. Por lo tanto, está muy ligada a esta perspectiva de los aparatos ideológicos que veíamos anteriormente. Dentro de los medios de comunicación se van transmitiendo perspectivas. En democracia se garantiza, además de la libertad de expresión, que la posibilidad de que todas las personas se expresen puedan también tener acceso a estos medios. Bueno, ya después vamos con ese elemento de la nación. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Con esto cerramos los elementos esenciales. Bien, no se olviden preguntarse sobre la educación, sobre la función de la educación, pero este va a ser nuestro trabajo directamente para la clase siguiente. Vamos a ver 3 pros y contras de las redes sociales. Ese es nuestro trabajo, ¿sí? En base a lo que hemos enunciado, yo les he dado una postura general de lo que es de forma amplia propiamente los medios de comunicación, los más importantes, la televisión, la radio y las redes sociales. Tomamos en cuenta puntualmente esta perspectiva de que los medios de comunicación están garantizados en la Constitución, que son una forma básica que tiene el ser humano para impartir, para exponer, para guiar sus ideas, y que la comunicación es un derecho. No se olviden que la comunicación es un derecho. Por lo tanto, debe estar garantizado en la Constitución y sobre todo es la forma por la cual se imparten ideas. Por eso les ponía también este ejemplo de
de los TikTok, donde realmente pueden ustedes evidenciar elementos ideológicos de propuestas que se presentaron sobre todo en la campaña política previa a las elecciones del pasado domingo, con los resultados que todos conocemos, están guiadas gracias a estos medios de comunicación. Y vamos a buscar 3 pros y 3 contras dentro de estas redes sociales. Bien, jóvenes, con eso terminamos esta clase. Tomo lista y nos vamos.